que el Señor le bendiga. Sea cada uno de ustedes bienvenidos en el nombre del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Amén. Dice la Escritura de que para siempre es su misericordia. Así de que vamos a aprovechar el tiempo al máximo y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Le voy a pedir que busque Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a desarrollar en esta noche unos versículos que corresponden a este día viernes. Capítulo 4 de Primera de Corintios. Conforme usted lo vaya hallando, se pone sobre sus pies. Así que aquel que no tiene dónde leer, pues ponga en práctica el sentido del oír y atesore lo que el Señor nos va a hablar en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a venir en palabras de oración. Le voy a pedir que incline su rostro, oremos todos juntos. Digámosle: Padre y bendito Dios que estás en los cielos, Señor, te pedimos en esta preciosa hora, bendito Dios, la cual, Dios mío, tú nos permites el poder entrar delante del trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos des tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Que esa palabra, eterno Dios, sea de poder y provechosa en nuestra vida, Señor. Así nos exhorte, Dios mío. Así confronte, Señor, el pecado, Dios mío. Así, Dios mío, esa palabra nos edifique, nos consuele, Señor. Queremos, Padre, que abras nuestro entendimiento. Queremos que abras nuestro corazón, Señor, para poder atesorar esta palabra, bendito Dios. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, que seas tú quien la dé, no sea el hombre, Señor. Porque cuando el hombre da su palabra, esa palabra es muerta, Señor. Pero cuando esa palabra viene de ti, Señor, esa palabra lleva vida. Esa palabra cambia la vida, Señor, de los oyentes, Padre. Así, Dios mío, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta preciosa noche, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros, Padre, y que nos llenes con tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Capítulo 4, amado hermano. Gloria a Dios. Capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del verso 1 al 5. Leámoslo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 1, escuche: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tomen su asiento, por favor. El tema que vamos a compartir en esta preciosa noche lleva por nombre juicio equivocado. Le voy a pedir que me regale de su atención estos minutos que habremos de estar acá sentaditos. Vamos a ser breves, pero lo importante, amado hermano, es que pongamos atención y podamos sacarle el mejor provecho a la palabra del Señor en esta noche. Como hemos venido viendo, amado hermano, del capítulo 2, donde Pablo, hermano, se ha enfocado directamente en detener las divisiones que
estaba causando en la iglesia de Corinto, acá, por aquellos hombres, amado hermano, que habían, hermano, hecho partidos, 4 partidos donde cada uno seguía a Apolos, a Pedro, otro a Pedro, otro a Pablo y otro a Cristo. Pero habían, hermano, dividido, o estaban dividiendo hasta tal punto la iglesia, cada uno con su líder religioso. En estos versículos, o en los versículos anteriores, amado hermano, si usted recordará que la semana pasada Pablo terminaba donde él afirmaba que todos los creyentes, hermano, son pertenencia de Cristo. Él decía, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, pertenecen a Cristo. Todos nosotros, decía Pablo, somos de Cristo. Y claro, ¿cómo no vamos a ser de Cristo si Él nos compró a precio de sangre? Somos propiedad de Él. Él es nuestro único dueño. Entonces, en base a estas palabras, hermano, que Pablo hablaba que somos, hermano, pertenencia de Cristo, en este sentido, amado hermano, Pablo dice que los servidores, siendo pertenencia de Cristo, el Señor los ha puesto al servicio de la iglesia, para que ellos estén al cuidado de la iglesia, hablando de los siervos, como en el caso de los líderes que ellos mismos, hermano, ya habían elegido. Si Pablo trata, amado hermano, de deshacer las divisiones que estaban, hermano, causando el daño que iba a causar en la iglesia de Corinto, hermano, Pablo ya les había mostrado que causar una división en una iglesia es un pecado terrible, decía Pablo. Tan terrible, decía Pablo, es una división en una iglesia, porque no se está, dice Pablo, golpeando algo común o algo humano, decía Pablo, sino se está golpeando al cuerpo de Cristo. Se está tratando de dividir, decía Pablo, hermano, o destruir el cuerpo de Cristo. En estos versículos, hermano, que terminaba Pablo, daba una exhortación bien tremenda a esto que yo le estoy diciendo. Y Pablo decía, hermano, de que aquel, hermano, que intentara destruir el cuerpo de Cristo, o el templo se refería, que somos nosotros, la iglesia, decía, el tal también, decía, será destruido por el Señor. ¿Pero por qué? Porque están destruyendo, decía Pablo, el templo de Dios. Y el templo de Dios sois vosotros, dijo Pablo. Entonces, en esta área, amado hermano, Pablo ya les había explicado a ellos que, hermano, se me ha escapado la palabra, qué terrible sería, hermano, para aquellos que estaban haciendo esto, en el caso, hermano, de los que habían hecho los 4 grupos partidarios. Entonces, hermano, Pablo ya les había explicado que no lo hicieran, y eso traía una repercusión para la vida de ellos, que serían destruidos porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, en esta palabra que dice el verso 1, la cual nosotros le hemos dado lectura, donde dice, así pues, esta palabra, hermano, así que, o así pues, conecta, hermano, siempre a la enseñanza y el ligado a los versículos que Pablo ya desarrolló, que son, hermano, donde terminamos, que era el capítulo 3, el verso 23, donde él había dado esa fuerte, hermano, esa fuerte amonestación de que no lo hicieran, porque el que destruyera, el que dividiera el cuerpo de Cristo, se le vería con Dios. Recuerden, hermano, que Pablo está tan preocupado por la iglesia que no se llegue a dar eso, porque entonces, hermano, sería un desastre. Acuérdense de que un ministro, según como Pablo aquí, hermano, lo está interpretando, o como la misma escritura lo enseña, es el que está en cargo de las ovejas, y él, hermano, está al servicio de Dios, y tiene que velar por esas ovejas, tiene que velar por el templo de Dios. En ese, hermano, en esas expresiones donde yo le digo, tiene que velar,
El mismo ministro, hermano, tiene que, si es posible, dar su cabeza por las ovejas. Tal vez, hermano, a alguien que esté de pastor no le gustaría estas expresiones, porque hay personas, hermano, que son vividores en las iglesias, que solamente, hermano, están en el ministerio, solamente, hermano, por vivir de las ovejas, cuando ese, hermano, es un concepto erróneo de los hombres. Porque aquí Pablo va a enseñar, hermano, que si tan solo los hombres son servidores, amado hermano, si tan solo son servidores de Dios, hay un trato entre el servidor, que es el hermano, en este caso, como Pablo está poniendo, de los apóstoles y Dios. Es decir, entre ellos, hermano, no hay, como le dijese yo, otra persona, a no ser el Espíritu Santo. Pero recuérdense que el Espíritu Santo, hermano, el trabajo de él es venir a convencer de pecado, también a cuidar la iglesia. Pero en el caso de los ministros, hermano, donde yo estoy tocando, no hay otra persona sino que el ministro, dice Pablo, se entiende directamente con Dios. Es decir, hermano, que hay un lazo entre Dios y los ministros que él ha dejado, hermano, hasta el punto de que dice de que en Apocalipsis a estos ministros le llama, hermano, ángeles, hombres que han sido, hermano, llamados para poder edificar y fortalecer la iglesia que no les pertenece a ellos, sino al Señor. Hermano, recuérdese de que el apóstol Pablo, él había dicho, cuando él escribe, hermano, a los Gálatas, él dice, en el caso, hermano, de la expresión, cuando él dice que los maridos se tienen que amar a sus esposas, y él usa una expresión donde él dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó por ella, para salvarla y santificarla. Ese mandamiento da Dios al hombre, para que el hombre se entregue también, hermano, en el caso de la esposa. Pero ahora, hermano, en el caso de los ministros, así como Cristo se entregó por ella, el Señor, hermano, ha dejado a los pastores, ministros de Dios, al cuidado de la iglesia, para que ellos den todo, hermano, por la iglesia. Pero el problema aquí, hermano, en la iglesia de los corintios era esto, de que aquí habían personas, hermano, que se jactaban por tener conocimiento, se creían más espirituales que otros. Y Dios, hermano, se da en las iglesias, en muchas iglesias, donde hay personas que se creen más espirituales que otros y venden menos a los demás. Aquí habían personas, hermano, que se creían espirituales, se creían que ya estaban, hermano, ya estaban en el cielo. Y donde Pablo, hermano, comienza a exhortarle a estos hermanos a que no se crean, hermano, sabios, a que no se crean, como decía los versos anteriores, donde les exhortaba a la gente, hermano, donde él decía que el corazón del hombre lo conoce Dios, porque él los pesa, porque el Espíritu Santo, decía él, escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Entonces, hermano, aquí habían personas que se creían muy sabios, muy conocedores. Recuérdense de que en este caso, hermano, estaban contrarrestando la sabiduría humana, hermano, la filosofía. Y había muchos que se creían sabios, se creían, hermano, con alto conocimiento. Y Pablo les exhorta, hermano, a que estos líderes que ellos estaban haciendo, a que no se jactaran, porque ellos se estaban jactando. Imagínense que aquí, hermano, se hiciera una división, aquí adentro, hermano, y alguien dijera: yo soy del hermano que canta, le dijera el nombre. Yo soy de la hermana diaconisa porque ella ora, pero a mí me gusta más el hermano que canta. No, yo voy a seguir al hermano que está predicando y comenzar a la gente, hermano, a tener líderes religiosos.
Pero Pablo dice, si lo llevamos a lo que yo estoy mencionando, por muy bonito que alguien cante, por muy bonito que alguien ore, por muy bonito que alguien predique, dice Pablo, no tienen que jactarse, tienen que poner su mirada en el Señor. Por eso, amado hermano, Pablo está exhortando para que, hermano, no hagan honores a los hombres, sino el único merecedor de gloria y honra es Dios. Y eso es lo que él está enseñando. ¿Por qué dice Pablo? Porque nosotros aquí tan solo somos siervos de Dios. Aquí no estamos, dice él, para competir. Y anteriormente habíamos visto el ejemplo que él pone, hermano, de los trabajadores que van, hermano, a sembrar el campo. Y cada uno, hermano, uno riega y el otro siembra y el otro cosecha. Y decíamos, cualquiera que vea a estos hermanos trabajando diría, bueno, están haciendo competencias, sino ellos están haciendo, todos trabajando con el mismo objetivo. ¿Cuál? Recoger el fruto de la tierra. Entonces, amado hermano, Pablo les estaba exhortando que ellos, hermanos, no se jactasen de los hombres, aunque muy reconocido fuera, como el caso, hermano, de los hombres que ya hemos mencionado, que no se jactaran, porque ellos no estaban para competir, ellos estaban para servir al Señor, a la iglesia. Por tanto, dice él, Pablo, dice, tengamos, dice el verso 1, lea, por tanto tengamos a los hombres de Dios, como dice Pablo que los tengamos, por servidores de Dios. Esos son servidores de Dios. Ahora, aquí, amado hermano, la palabra servidores, ya lo dije en otras ocasiones. Recuérdense de que servidores en el griego, diáconos, es una palabra griega, diáconos, que significa estar al servicio de otro, estar al servicio de los demás. Entonces, hermano, pues aquí esta palabra que se amplía o que se da, perdón, se le da a ellos, hermano, o que aquí Pablo dice, ya la veíamos la semana pasada, que no es una palabra, hermano, con el objetivo de servidores como diáconos, sino que aquí se usa una palabra griega para siervo de Dios, y esa palabra es hiperetai. La palabra hiperetai para siervos en el griego. ¿Qué significa esta palabra hiperetai? ¿O qué significa esta palabra hiperetai, la cual, hermano, Pablo aquí, con la Reina Valera que nosotros tenemos, dice, los hombres por servidores. Servidores, recuérdense de que esa palabra, servidores, hermano, es en plural. Cuando Pablo habla de palabras servidores, se está refiriendo a los hermanos. En el caso de los apóstoles, en el caso de los que están ministrando, son servidores. Pero aquí se usa esta palabra hiperetai, y su significado es siervos bajo la autoridad de otro. En este caso, bajo la autoridad de un amo. De un amo. Es decir, recuérdense, hermano, de que nuestros jefes, los que tenemos trabajo, lo hacemos de esta manera, en alguna empresa, alguna institución. Tenemos, hermano, una jerarquía y un jefe. Decimos, él es nuestro amo, porque nosotros nos sometemos a las ordenanzas de él. Y lo que él dice, hermano, tenemos que hacerlo. Ahora, si el amo, hermano, el jefe, se equivoca en algo, él tiene que dar cuentas a otro. Entonces, hermano, lo que tiene que hacer aquella persona que está bajo la autoridad del amo es servirle con amor en esa área donde él ha sido puesto. Servirle. Aunque los demás trabajadores digan, mira, vos sos mal trabajador, no servís. A que no le tiene que importar. A él le tiene que importar lo que su amo diga, porque él es el que lo tiene en esa área. O sea, alguien puede decirle, mira, te van a quitar el trabajo en cualquier cosa. Pero si para el amo, hermano, él está funcionando en esa área, el amo lo va a exaltar. Le va a decir, allá afuera dice, te lo están diciendo por envidia. Pero aquí puedes ver de que para mí sos un buen trabajador, pero se lo dice el amo. En esta idea, la que yo le estoy dando, hermano, es la que Pablo está diciendo acá, de que los servidores, en el caso de Pedro, Pablo, Apolos, hermano,
están bajo la autoridad de otro o de un amo y están al servicio de él. Por lo tanto, dice él, no son hombres para hacer divisiones. No son hombres para decir, este es mi líder, voy a seguir a este. Porque ellos están al mando de aquel, dice Pablo, que dio su vida por ustedes. Por lo tanto, ya corten con toda división, dice Pablo, que va a dañar la iglesia, ya no lo hagan. Y usa esta palabra. Esta palabra, hermano, hiperetaria, se usa, hermano, cuando hablamos de un remero. Pablo dice que él es un remero. En esta área, hermano, cuando el barco va en el mar, va el capitán. El capitán está dando órdenes para que el barco vaya caminando. Pero abajo, hermano, abajo hay hombres trabajando. Esos hombres trabajando, hermano, dirigiendo el barco, allá adentro, poniéndole, hermano, si es posible, no tengo mucho conocimiento, pero tal vez echando leña para que aquel fuego se encienda y comience aquel barco. Pero están llevando el barco hacia adelante. Ellos, hermano, llevan el barco hacia adelante, pero no son los capitanes. El capitán está arriba, hermano, supervisando el trabajo de él. Y volvemos a lo mismo. Alguien puede decirle, mira, tú no estás trabajando bien, no estás haciendo bien las cosas. Pero a aquel no le va a interesar. Le va a interesar lo que su amo diga, en este caso el capitán. En esta área, hermano, se usa lo que Pablo está diciendo. ¿Quiénes son ellos? Que solamente son remeros de Dios. O sea, hermano, arriba de ellos hay uno que está gobernando su vida y les está ordenando qué es lo que tienen que hacer. No son dueños de la iglesia. No están puestos ahí para decir la iglesia, amiga. La iglesia somos nosotros. Entonces Pablo comienza, hermano, a enseñarles a él. Cuando nosotros hablamos de esta palabra hiperetaria, que es un remero, hermano, en el siglo I de la era cristiana, el significado de la palabra, hermano, se amplió para incluir a un siervo doméstico. Es decir, hermano, se le decía a esta persona, aquel que estaba en servicio, hermano, en la casa de su siervo. Ya vamos a ver la otra palabra que Pablo usa más adelante. A eso se le llamaba, hermanos, esta palabra, o siervo de su amo. Así como en el ejemplo, hermano, cuando Jesús entró a la sinagoga y dice de que él, hermano, pidió el rollo del profeta Isaías para leerlo. Dice que llegó un siervo, hermano, y le dio el rollo. En esta área, hermano, de alguien que está al servicio de otro, se tomó también esta expresión de hiperetaria que yo le estoy mencionando. O sea, Pablo, hermano, lo que está haciendo acá es haciéndoles entender a ellos y a nosotros también que tienen que conocer perfectamente la relación que hay entre los apóstoles y la iglesia. O sea, ¿cuál es la relación del hombre de Dios que Dios ha puesto en la iglesia? ¿Y para qué lo ha puesto? Y también Pablo les enseña, hermano, la relación que tiene ese hombre de Dios con Dios. ¿Cuál es la responsabilidad? O en este caso con Cristo. Dice Pablo que ellos son siervos en la iglesia. Están administrando algo que no les pertenece. Son siervos. Están trabajando en la iglesia porque su amo los ha enviado. ¿Quién es el amo, hermano? En el caso de los ministros es Cristo. El que gobierna sobre todo principado. El que gobierna sobre toda potestad. El que gobierna, hermano, sobre todo. Ese es nuestro amo. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Ese es el nombre, sobre todo nombre. A él, hermano, es que los siervos están. Por eso, hermano, es bien importante. Vea, hay iglesias, hermano, donde el pastor, hermano, está puesto solamente para robar. Hay iglesias, hermano, donde el pastor está puesto para andarse robando a las hermanas de la iglesia. Y ya lleva con 5, 6, 7, hermano, 7 mujeres. Pero hay algo bien importante. Nosotros tenemos que tener cuidado para juzgar a esta persona. Porque si hasta cierto punto, hermano, esta persona va a dar cuenta delante de Dios. O sea, eso es lo que Pablo está enseñando y lo vamos a ver más adelante.
Es Jesús, hermano, quien gobierna. Y el hombre está, hermano, puesto solamente por Jesús. Que Dios lo envió, hermano, a ministrar a la iglesia. Pablo se consideraba, hermano, un siervo de Dios en esta área que yo le dije, hiperetario. Se sabía, hermano, como un remero, sabía que tenía que llevar la iglesia hacia adelante, caminar, hermano, llevar esa iglesia hasta que Cristo venga. Pero ¿por qué, hermano, yo les digo? Porque hay personas, hermano, que están puestas por Dios y nosotros no podemos buscarlo. Yo le hago una pregunta. Usted ya ha leído, hermano, cuando Dios puso a Saúl como rey de Israel. Usted sabe, hermano, que Saúl fue puesto por Dios. Y fue un hombre, hermano, que no hizo lo que Dios le mandó a hacer. En otras palabras, hermano, yo se lo diría de esta manera. Dice que David era conforme al corazón de Dios. En el caso de Saúl no era conforme al corazón de Dios. Saúl no. Era un hombre, hermano, que en otras palabras era rebelde. Él hacía lo que él decía. Cuando Dios le decía, ve y destruye, no dejes nadie en vivo de esa tierra. Él lo hacía, dejaba gente viva. Se los quería llevar como esclavos. Pero ¿qué es lo que la Biblia quiere decir? Hasta cierto punto, hermano, ya fue un hombre que dejó mucho que desear, que persiguió a David para matarlo. Pero lo que yo quiero tomar, hermano, son aquellas palabras que dijo el rey David. Él tuvo, hermano, la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, hermano, porque temió a Jehová. Tuvo temor de Dios porque dijo él, no puedo tocar el ungido de Dios. O sea, respetó, hermano, a pesar de que él era un gobernante, hermano, chameleado. Un gobernante, hermano, que no hacía ni daba conforme a Dios. Por este hombre, hermano, Dios le pasó la factura. Así va a ser, hermano, junto a todos aquellos ministros que, hermano, no están conforme al corazón de Dios, que tienen sus iglesias, pero la tienen con otro sentido. Llega el día donde Dios, hermano, le va a pedir cuentas, porque ese día se dará. Pablo se consideraba, y él sabía, hermano, de que ser ministro del Señor, aparte de ser un privilegio grande, hay una responsabilidad más grande aún, que no es de cualquiera. Porque fíjate el día, hermano, vamos a dar cuenta cuando estemos delante del tribunal del Señor. Por eso, hermano, dice el mismo Pablo, todos, hermanos, los miembros de la iglesia tienen que respetar al ministro de Dios, porque lo ha puesto Dios. No lo pueden criticar. Por eso, hermano, mire, hay gente que dice, es que yo no doy el diezmo porque es para el pastor, es que voy a alimentar, y comienzan, hermano, a hablar tantas cosas. Pongo esto de ejemplo, no porque quiero tocar eso, sino porque una persona sabia, hermano, sabe que él va a dar cuenta por todo, hermano, lo que está ministrando en la iglesia. Va a dar cuenta. Por eso Pablo, hermano, sabía perfectamente y decía, nadie juzgue a los miembros, bueno, en este caso a los ministros del Señor, porque ellos son siervos, Dios se las ha puesto. Pero usa otra palabra en este versículo 1, donde dice, son servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Esta palabra, hermano, administradores, es la palabra o literalmente, hermano, en el griego es la palabra mayordomo. Mayordomo. ¿Sabe usted quién es un mayordomo? Tiene la idea. Dice Pablo, y como mayordomo de los ministerios de Dios. ¿Qué es un mayordomo? Mayordomo, hermano, es un empleado que es, hermano, el mayor de la casa como empleado. Es una persona, hermano, que tiene mucha confianza, tanta confianza, hermano, que se le puede dirigir el servicio de la casa, que cuando no está el esposo, hermano, él ministra la casa, el mayordomo. Mire qué lindo, hermano, él cuida de la casa, hermano, cuida de que todo esté en orden, cuida de que no haya peligro, cuida, hermano, el mayordomo, de que todo esté en orden y seguridad de la casa. El mayordomo, hermano, está al servicio de la casa y él está encargado de supervisar, hermano, constantemente el edificio o la casa
de peligros. Él está encargado, hermano, de ser pago de agua. Él está encargado, mayordomo, hermano, de estar viendo, hermano, que de cualquier desperfecto de cables eléctricos, de agua, de los recursos, hermano, que la casa necesita. Eso es encargado el mayordomo. Él está siempre pendiente, hermano, que no les falte nada en la casa. La gente, hermano, de la casa, cuando ven que algo les pasa o les falta, ellos acuden directamente al mayordomo. Les estoy diciendo esto, hermano, para que usted tenga una idea que es un siervo de Dios. Como Pablo, hermano, habla de quién es un siervo de Dios, para que aquellos, hermano, corten con la dirección que tienen. Y amén, hermano, sino que pongan su mirada en el Señor. Que la gran responsabilidad tiene el mayordomo. En la Biblia habla de un hombre, hermano, que fue puesto como mayordomo, mayor de la casa. En Génesis, ¿quién fue? $10, que contesta. Fue hermano José, fue puesto como mayordomo en la casa de Potifar. Y él estaba administrando todo, hermano, todo lo de la casa. Él tenía potestad de todo, hermano, cuando no estaba Potifar. Él era como dueño de toda la casa, hermano, de todo lo que había ahí, hasta de las finanzas que había ahí, pero menos de alguien no era dueño, que era de la esposa de Potifar. De ahí no podía pasar. Pero este hermano es un hermano mayordomo, un siervo de Dios. O sea, nosotros no podemos ver bonito, wow, qué bonito, yo quiero ser pastor, yo quiero ser aquí. O sea, usted no vive de esa área. Pero para eso, hermano, hay requisitos que cumplir. Y ahí es donde Pablo, hermano, va a hablar. Porque estos son los ministros que están a cargo de llevar o declarar los misterios, de Dios. Eso es lo que dice el verso. Y administradores de los misterios de Dios. Un ministro tiene que ser respetado, dice Pablo, porque es aquel que Dios ha llamado para revelar los misterios de Dios. ¿Pero cuáles misterios de Dios? El Evangelio, hermano. Algo que en el antiguo tiempo, hermano, estaba escondido, pero en el Nuevo Testamento, hermano, ha sido llevado a la luz por medio, hermano, de los siervos de Dios. Pablo, hermano, dice: yo y mis compañeros somos mayordomos de Dios. Somos instrumentos que Dios ha puesto para llevar el evangelio de salvación. Solo vaya viendo, hermano, lo que yo le voy mencionando. Cómo es, hermano, que el ministro, hermano, o sea, cómo es el trato y cómo es representado delante de Dios. Llevar el evangelio. El ministro tiene la obligación de cuidar, hermano, las ovejas. Tiene la vida espiritual, hermano, está sobre ellos. El ministro está, hermano, en la obligación de fortalecer la fe de aquellos siervos, de los que están ahí, hermano, o de los que son, hermano, parte de la iglesia del Señor. El ministro, hermano, está directamente para edificar la iglesia, para llevar crecimiento espiritual, hermano, por medio de la obra del Espíritu Santo, lo que el hombre enseña. O sea, cómo está el hombre capacitado, hermano. Pero miren qué importante, hermano. Faltan 3 para las 8, hermano, tenemos tiempo. Miren, hermano, qué importante es saber esto. Si yo le he hablado, hermano, y Pablo nos habla de la importancia de los ministros para Dios, y cuál es, hermano, el rol de cada uno de ellos. Si yo le digo a usted, cada uno de ellos tiene que cumplir un requisito, hermano. Pablo dice: siendo de esta manera, aquel que va a servir a Dios tiene que cumplir requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, hermano, que Pablo va a decir? Diga, mire lo que dice el verso 2. Ahora bien, se requiere de los mayordomos o administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno de ellos sea hallado fiel. Dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, amado hermano, que como administradores del Evangelio se requiere algo concreto. Algo, amado hermano, que
es opcional. De que diga, hermano, yo quiero ser fiel al Señor. O de alguien que diga, voy a intentar serle fiel al Señor. O sea, no es algo, hermano, de que es una opción para alguien que está en el ministerio, sino directamente es algo concreto, hermano. Es un mandamiento, es una ordenanza, que sea fiel, pero fiel en que haya, amado hermano, para que el Señor, hermano, vea a este hombre y lo exalte. Que cada uno sea hallado fiel, hermano. Poniéndome yo como ejemplo acá, yo tengo que serle fiel al Señor. Siendo fiel al Señor, hermano, yo voy a ganar la confianza de ustedes. Si ustedes ven que yo soy fiel al Señor, lógico, ustedes van a hablar de mí bien allá afuera. Van a decir, yo pongo, o yo puedo poner mi cara por el hermano que está dirigiendo. Porque yo sé que es un hombre fiel al Señor. O sea, ustedes confíen, hermano, aunque la palabra de Dios dice que no tenemos que confiar en el hombre, porque el hombre es mentiroso y su corazón solamente lo conoce Dios. Pero como la palabra dice, hermano, que tiene que ser hallado fiel, entonces, hermano, la gente, los miembros de la iglesia, en lo espiritual tienen que confiar en el ministro. A eso se refiere Pablo. Tienen que confiar en el ministro. Por eso dice, esto no es, hermano, una opción. Es algo, una demanda que Pablo dice, ese es un requisito, ser hallado fiel. Dice, a alguien se le exige fidelidad. Si no cumple ese requisito, no puede, dice Pablo, estar en el ministerio, porque hay un requisito: serle fiel a Dios. Entonces, el ministro acá puede mentir a alguien en algo. No me refiero a lo espiritual, sino a alguien. Decir, voy a llegar a visitarme y no llegó. Puede decir algo, alguien, hermano, me engañó el hermano. La segunda vez voy a llegar y no llegó. Mentiroso el hermano, ya no le creo. Pero eso se puede explicar si acaso el hermano tuvo algún atraso, tuvo algún problema con el trabajo, o algún problema familiar, se puede explicar. Pero si yo aquí, hermano, vengo a enseñarle a usted en base a lo espiritual algo que no está de acuerdo a la Biblia, entonces usted, hermano, yo no tengo justificación. Porque la misma palabra, amado hermano, del Señor es un corador. Y ella, hermano, ella enseña y muestra si lo que el ministro está enseñando es verdad o es mentira. O sea, imagínese, hermano, que yo le diga a usted, ya no hay tratamiento en la iglesia, hermano, yo me confundí. La palabra de Dios lo dice, usted sabe perfectamente que sí hay. Entonces, si yo estoy diciendo eso, usted dice, hermano, se está comenzando a tergiversar la palabra. Está cambiando el mensaje, ya no es de confianza. En esta área, dice la palabra de Dios, hermano, que el hombre tiene que ser de confianza. Tiene que ser confiable. Se han hallado fieles al Señor. Fiel, hermano, el hombre tiene que ser fiel con aquellos que están bajo su supervisión. Es decir, si hay alguien que está arriba, hermano, tenemos que ser fieles. Así como nosotros, hermano, que somos una filial. No digo esto solamente porque estamos transmitiendo, sino porque la palabra lo diría de igual forma que no estuviéramos transmitiendo. Porque nosotros, hermanos, estamos unidos a alguien que está más arriba de nosotros. Entonces, tenemos que ser fieles a Él. Imagínense, hermanos, que nosotros no le somos fieles como iglesia. O sea, ellos van a decir, o sea, no confiamos en la iglesia de Salvador. En esa área. O sea, el ministro, hermano, tiene que ser fiel al que está arriba de él. El ministro, hermano, tiene que ser fiel al enseñar la doctrina. La doctrina no se cambia. La doctrina es una. Es decir, quiero decir yo, no se puede cambiar, no quiero decir que solamente es una. La doctrina hay bastante en la Biblia, donde sacarla. Pero solo tiene una interpretación. Y no la podemos agarrar como nosotros queramos. En esa área, dice Pablo, tiene que ser fiel. Fiel al Señor, fiel en lo que enseña.
dice él, hermano, a lo que estoy enseñando, la palabra, serle fiel, tener responsabilidad en alimentar a las ovejas con el pan de vida. No con chistes, no con cosas que yo quiero inventar aquí porque no estudié, no me quedó tiempo, sino con la palabra de Dios. Tengo que ser fiel al Señor en lo que yo estoy haciendo. O sea, yo puedo estar aquí, hermano, pero si yo no soy fiel, como dice Pablo, hermano, para Dios, aunque sabemos, hermano, que el ojo de Dios lo conoce todo y a Dios no lo podemos engañar, Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. No puedo decir, yo voy a engañar a Dios tanto tiempo y cuando Él se dio cuenta, me quitó. No. Claramente, hermano, si yo no estoy haciendo lo que Dios me demanda, entonces Dios me quita de este lugar. Porque yo no le soy fiel a Él, ni le soy fiel a Él. O serle fiel a Él es lo que yo ya le mencioné. Darles el alimento, porque ustedes no están, si bien es cierto, ya se lo mencioné, su vida espiritual depende de mí, pero su vida no es mía. Yo estoy en cuidado, hermano, como que usted, hermano, cuando no sé si alguien ha trabajado en casa de cuidar niños, y a ustedes le negan, hermano. Ahí está, cuida de la casa, pero está el cuidado de mí. Y esa responsabilidad de ese niño, hermano, es suya. Por eso en algunos lugares piden fotocopia de DUI cuando usted trabaja en casa, fotocopia de sus documentos, por cualquier cosa que usted se llevó, hermano, de escondida cuando fue para la casa y ya no llega, la van a buscar para que devuelva, porque ellos le dieron la confianza. Cuando le quiten, hermano, lo que usted se robó, ya no tiene entrada. Ahora puede entrar otra vez. No, ya no, perdió la confianza. Usted me enfermó al niño, porque solo dándole chicle pasaba el niño, ni un año tenía. Usted es responsable, la presa puede meter a una mujer. Por eso, hermano, le cuidan los niños, no es algo fácil que digan, ay, es que a mí me gusta. No, eso es responsabilidad. Y cuando alguien pone, tiene que ser puesta de confianza también. O sea, vean, hermano, y ahora lo espiritual, hermano. Dios, hermano, comienza a ver que no es lo que Él quiere que se le esté dando a la iglesia. El hombre, hermano, que es llamado a ser ministro de la iglesia, tiene que respetar, hermano, las decisiones de su pastor. O sea, en otras palabras, no tiene que ver rebeldía. Es lo que Pablo le dice a los hermanos de ellos, que no tiene que ver división, no tiene que ver rebeldía, sino que si ellos, hermano, son tan solo servidores, pero volviéndolo acá a lo que yo estoy aplicando, hermano, directamente, tal vez alguien pudiera decir algo personal en base a lo que en las iglesias pasa, usted está hablando, no. Es el mensaje de que nos tocaba o nos correspondía. Por eso el tema era, hermano, juicio equivocado. Porque las personas hacen juicio y comienzan a hablar en mal. Y aquí, que no me gustan las decisiones del pastor, a mí no me gusta lo que él hace. Pues sí, pero es un juicio equivocado. Porque eso, hermano, no va a hacer nada, no va a cambiar nada. Cuando estemos el hombre delante del Señor, hermano, ahí sí. Porque delante del Señor, hermano, Dios no va a pensar que es lo que hicimos nosotros. Entonces, hermano, aquí se denota que el servicio al Señor, serle fiel, no es algo negociable. Algo que usted le diga, Señor, si tú me das dinero, yo te soy fiel. No es así. Si tú me ayudas en esto, yo te voy a ser fiel. No. Es una obligación serle fiel al Señor. Sobre todo serle fiel. Hasta dar mi vida, sí. Ese es ser fiel. Porque el Señor fue fiel a su promesa y dio su vida en la cruz de Calvario. Se entregó por la iglesia. Por lo tanto, el ministro, hermano, tiene que andar diciendo voy a negociar mi fidelidad. No, eso Dios lo demanda. Y para estar en el ministerio se necesita ese requisito, ¿ves? Ser hallado fiel. Si alguien, hermano, tiene que ser de confianza. En la iglesia se creían muchos, hermanos, que eran mejores que otros. Y juzgaban a Pablo, fíjense. ¿Por qué juzgaban a Pablo, hermano? Porque Pablo en una ocasión, él dijo, yo no quiero que me estén dando ofrendas. Yo mejor me voy a poner a trabajar, lo juzgaban. Juzgaban a Pablo porque él dijo, porque no tenía esposa.
Algunos dicen Pablo se quedó viudo, pero lo que sí sabemos es que Pablo tenía don de continencia. Y el hermano no tenía mujer. Y a él, hermano, lo señalaban. Porque ellos, hermanos, se habían vuelto jueces en la iglesia. Y estaban haciendo un juicio, hermano, equivocado contra los siervos de Dios. Un juicio, hermano, que aquí la palabra Pablo nos está enseñando. Que solamente puede, hermano, hacerlo Dios. Pues sí, hermano, a él tenían envidia. O sea, en las iglesias hay gente que tiene envidia. Hay gente, amado hermano, que tiene raíces de amargura, orgullo y carnalidades, y estas se prestan para señalar a los siervos de Dios. Pero aquí Pablo dice, hermano, que es un juicio equivocado. No nos compete a nosotros estar señalando a aquel hombre, a pesar que sea como sea. Mire, hermano, hay gente que está en la iglesia, en el ministerio. Y aquí, hermano, cerca, aquí en Santana hay uno así. Tiene como 10 mujeres ya, hermano, lleva con el 9º ya matrimonio. Y está en el ministerio. Alguien dice, ¿por qué no lo quita Dios? Está. Pero la palabra de Dios dice, ¿de qué te sirve que ganaras el mundo para Cristo si tu alma se va a perder? Hay muchas personas que son como un canal nada más. Porque si aquella persona tiene 10 mujeres, hermano, para que entre en el reino de los cielos, tiene que ir eliminando y llegar a la primera y pedirle perdón y reconciliarse con ella. Porque un recasamiento no existe. Entonces, hermano, ¿cómo se van a salvar estas personas si están metidas en el pecado, en el derecho? Pero aún así, hermano, no se puede. Están juzgando. Que los miembros están diciendo aquí y allá. Si es un canal nada más, le va a dar cuenta delante de Dios. Pero bien importante, hermano, porque Pablo dice estas expresiones en el verso 3. Yo en muy poco tengo al ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo lo que dice, hermano, a mí dice, a mí me importa poco lo que alguien diga de mí, dice. Y me importa poco si alguien me está juzgando. Ni yo mismo me juzgo. Usted está diciendo, yo soy buen cristiano, yo soy mal cristiano. Dios, hermano, Dios lo conoce. Y él mismo dice, yo mismo me juzgo, dice. Porque el ministro, hermano, no es puesto por los hombres, es puesto por Dios. El único juez es Dios. Pero hay algo bien importante, hermano. Esto, hermano, no da libertinaje para que aquel día, es que Dios me va a juzgar en aquel día y yo voy a hacer lo que quiero. No. Por eso Pablo dice, tiene que ser hallado fiel para que esté en el ministerio. Hallado fiel. Alguien puede decir, pero mire, a mí usted no me diga nada, porque yo soy quien voy a dar cuentas en aquel día delante de Dios. Hay gente que se dice, hermano, tiene el valor de decir así. Ahora yo uso las expresiones que dice por guacho. Decir esas expresiones, estar delante de Dios que lo juzgue, no debería dar temor y no debería dar miedo y arrepentimiento. Porque los hombres, hermanos, juzgan equivocadamente, pero Dios no lo va a hacer así. Dios, que es el juez de jueces y Señor de señores, Él lo va a hacer, hermano, cuando estemos delante de Él aquel día. A eso, dice, nos tendría que dar miedo, temor, cuando estamos delante de Dios. Porque de Él no nos podemos ocultar, no podemos esconder nada. Y veamos una cita bíblica ya para ir finalizando. Santiago capítulo 4. A la par de Hebreo, vaya a Santiago. Pues nadie puede estar juzgando a nadie. Capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Por eso Pablo dijo, Santiago dijo, ustedes se han vuelto, dijo, jueces con malos pensamientos.
A veces el hombre juzga para destruir, no para edificar. Pero Dios, hermano, cuando lo haga, lo va a hacer para condenar. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Está bien. Puedes decir así, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce que necesitas arrepentimiento. Ah, no, hombre, si ya lo vamos a morir. Más aflicción nos debería dar si ya no vamos a morir. Porque mientras más se nos acerque la muerte, más rápido vamos a estar delante de Dios. Y Él no va a juzgar. Y Él sí lo va a hacer, hermano, con un justo juicio. Vean lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos 14, lo voy a antes de 1 de Corintios, donde estuvimos. Dice el verso 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o caes, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La Biblia, hermano, nos enseña que nosotros no podemos andar juzgando a nadie, porque el único que lo puede hacer, hermano, es Cristo. Mateo dice: tú que juzgas, dice, y tienes una viga en tu ojo, sácate la primera. Pero cuando nosotros, hermano, dejamos una maña, tenemos otra, porque nosotros somos pecadores, no somos perfectos. Pero al único, hermano, que puede juzgar es aquel ser que es perfecto. Él lo puede hacer, hermano, con justo juicio. Su juicio es santo. ¿Y qué dice, hermano, el verso 5? Y finalizamos del capítulo 4. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza. En aquel día, hermano, cuando estemos delante del Señor, dice que nos va a sacar, hermano, a la luz nuestros malos hechos, nuestro pecado. Señor, aquí estoy, te soy fiel. El Señor lo conoce todo. Pero tú hacías esto, hacías lo otro. Del Señor no nos vamos a escapar. El juicio del hombre, dice Pablo, yo lo ignoro. Pues sí, él dijo, lo ignoro, no me importa. Pero aquí dice Pablo, tenemos que tener cuidado, porque viene el día donde Dios nos va a juzgar a nosotros. ¿Qué es lo que hicimos nosotros acá? Y nos va a sacar a la luz nuestro pecado, aquel pecado que teníamos escondido. Aclarará también todo lo oculto, dice la tiniebla. Y dice, manifestará los malos deseos de nuestro corazón. Mire, hermano, por eso, hermano, es bien importante que Dios nos haya fieles a Él. Que seamos fieles al Señor. Porque qué lindo, hermano, será cuando el Señor nos llame, hermano, y nos diga: siervo, en lo poco me fuiste bien, en lo mucho te bendeciré. Pasa adelante. Y estemos, hermano, en aquel día delante del Señor, gozándonos alegres, porque pagamos un precio, porque hicimos la obra, porque tratamos en todo momento, hermano, de guardarnos para el Señor. Imagínense aquel, hermano, aquel cristiano que como dice Pablo anteriormente, fue salvo, aunque por el fuego, dice él. Los católicos dicen el purgatorio, no, aunque Dios, hermano, conocía, como muchos dicen, como la misma escritura dice, hermano, si nosotros apenas vamos a entrar al reino de los cielos, porque por nuestra vida, nuestro pecado. Pero cuando estemos delante del Señor, hermano, y alguien le diga: hermano, vial, su galardón darán corona a 5 pisos. Venga, Alexander, una corcholatita. No, otra vez. Pero mire, hermano, qué lindo va a ser cuando el Señor nos dé los galardones y nos dé bendiciones, hermano, grandes. O sea, va a haber alegría, hermano, el gozo.
no va a haber vergüenza, porque nosotros hemos sido fieles al Señor. Por eso, hermano, tratemos la bandera de ser fiel a Dios. No seguir, hermano, hablando de aquel, de mi hermano, de mi hermana, de aquel que ya no está, y de que pidemos al Señor, oremos. Y como la Escritura dice, aquel que está firme, en vez de juzgar, mire, mejor que no caiga. Y sirvamos al Señor. O sea, no nos preocupemos, hermano, por aquel que anda mal. Preocupémonos por andar bien delante del Señor, por hacer su obra, por servirle. Porque Él, por ser que Él nos halle fiel, para que Él, hermano, nos dé galardones aquí en la tierra todavía, antes de que pasara a recibir al reino de los cielos. Por eso, hermano, mucha gente se vuelve jueces con malos pensamientos. Lo hace de juzgar solamente para destruir. Eso dice la Biblia, no tiene que ser así. Orar por aquel que ha caído. Orar por aquel que se ha apartado. Porque son almas que si no se vuelven al Señor, están condenadas al infierno. Y en aquel día, hermano, el Señor dirá: apartado de mí, que no los conozco, al fuego eterno, hacedores de maldad. Porque nunca fueron fieles al Señor. Más que presentarnos fiel delante de la persona, delante de los que nos miran, hermano, o del ojo humano, tenemos que presentarnos fiel delante del Señor. En otras palabras, no tenemos que ser hipócritas, porque ese sería hipocresía. No podemos estar así. Pero si nosotros somos fieles, amado hermano, y seguimos así, galardón tenemos. Galardón. Nuestra vida espiritual crece. Somos gozosos, somos felices. Sobre todo, hermano, situación lo gozamos, porque somos felices. Puede ser la Escritura, que alabanza, perdón, que dice: soy feliz, Cristo me salvó. Esa es, hermano, la alegría cristiana, que es feliz porque Cristo lo salvó. Y esa felicidad constituye cuando aquel sigue siendo fiel al Señor. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Los tiempos son finales y la venida de Cristo está cerca cada día. Por eso es bien importante que nosotros, hermanos, seamos siervos del Señor, servidores. Seamos hallados así. Pero ¿qué de aquel, hermano, que no conoce al Señor? ¿O qué de aquel que ha tenido la oportunidad de estar en una iglesia y el Señor le ha hablado y ha dicho no? Cuando el Señor venga, ¿qué le vamos a decir o qué le van a decir? Tu amigo que estás aquí en esta noche, quiero hacerte una invitación personalmente a ti. Solo te voy a decir algo. Tu vida ha sido desde pequeño sin futuro, pero el Señor ha tenido un futuro para ti. Y ese futuro el Señor lo ha ido construyendo y tiene grandes cosas para ti. Hay aún más grandes cosas que el Señor tiene para ti. Pero el Señor te está esperando esta noche. Yo quiero hacerte una invitación personalmente a ti. ¿Quieres esta noche rendirle tu vida al Señor? Si sientes el corazón, el deseo, no te niegues. Si lo sientes, porque Dios te está llamando a ti. Tiene propósitos grandes con tu vida. Desde pequeñito el Señor te ha venido guardando, te ha venido apartando de tantas cosas. Y ahora, dice el Señor, es el día cuando tú tienes que corresponder. ¿Quieres rendirle tu vida al Señor en esta noche? ¿Sientes el llamado? No dudes en hacerlo. Si lo sientes, hazlo. Porque no sabemos de qué cosa te quiere apartar el Señor. Pero si no sientes el deseo, no te sientes comprometido. Porque el Espíritu de Dios es ordenado y Él llama todo el corazón. ¿Quieres rendirle tu vida al Señor? Todavía no. Okay. Vamos a orar para que el Señor nos despida con bien. No comprometemos a nadie si no es el Espíritu Santo quien toca. Pero cuando Dios nos impulsa, siempre vamos a llamar. Si en tu corazón está en hacerlo, amigo, y quieres hacerlo, ponte de pie ahí donde estás. Ahí mi hermano va a orar mientras estamos orando. Todos, ponte sobre tus pies como señal que tú esta noche des también tu vida al Señor. Padre y bendito Dios que estás en los cielos, Señor. Gracias te damos en esta hora por el privilegio, Señor, y la oportunidad la cual nos concedes de estar delante de tu presencia, Señor. Padre, ahora que hemos escuchado tu palabra, somos más responsables, Señor, de serte fiel.
de servirte, Señor. Gracias, Padre, por hablar a cada uno de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien, que nos guardes en el hueco de tu mano, Señor. Aquellos que han estado, Dios mío, a través de las redes sociales escuchando el mensaje, que tú les llenes, que tú les fortalezcas, Señor, que tú abras el entendimiento, Padre, y que si hay alguien que está obrando mal, Señor, que esta noche esa palabra le encamine a obrar bien, Señor, y de hacerte fiel, Señor, a dejar el pecado y a volverse a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves con bien, que nos guardes en el hueco de tu mano, Señor. Te pido, Señor, por este amigo, Señor, por este joven, Padre, que lo bendigas, que lo cuides, Señor. Que Dios mío le brindes otra oportunidad, Señor, y que sea usted, Dios mío, tomando el control de su vida. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor le bendiga. Ha sido un privilegio grande. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en este lugar, en el ayuno general, hermano. Bendiciones a todos.